las cuales hemos llegado en estos foros, hablando con todos los actores, es que tenemos que darle sentido a la educación media. La educación media tiene que ser pertinente. Lo que nos dicen los jóvenes y los padres de familia es que ese grado 10 y grado 11 no les está dando valor agregado a los estudiantes, no les está aportando nada relevante ni pertinente en su proceso de formación. Entonces, lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo en Colombia es cuál es ese perfil de joven egresado del bachillerato en nuestro país que debemos nosotros formar. Lo segundo, tenemos que revisar de manera integral el currículum y los procesos pedagógicos. Porque hoy lo que nos dicen los jóvenes, por sobre todo en algunas regiones de Colombia, es que la educación que están recibiendo no tiene sentido, no les parece útil. Y ante tantas afurias económicas que tienen estos jóvenes y sus familias, optan por el camino de desvincularse de la escuela, del colegio, y vincularse rápidamente al mercado laboral. Y eso pues les limita el resto de la vida, todas sus posibilidades de desarrollo personal, económico, cultural, porque obviamente estos jóvenes no siguen estudiando, sino que se vinculan de manera muy temprana al mercado laboral. Entonces, el segundo tema sobre el cual hay que trabajar y revisar es precisamente el currículum. Cómo modernizar ese currículum del grado 10 y del grado 11 para que sea un currículum pertinente, cuáles son esas competencias básicas que hay que desarrollar, y es decir, hay que hacer una revisión integral. El tercer elemento importantísimo que vamos a discutir en este foro es la formación de nuestros maestros. ¿Cuál es ese perfil del docente que requerimos en el siglo XXI para que formen nuestros muchachos y nuestros estudiantes a nivel de la media, en ese grado 10 y en el grado 11? Y eso tiene que ir en total consonancia, obviamente, con el estudiante que queremos nosotros formar cuando termine su proceso a nivel de gran consenso nacional, de tal manera que las decisiones que adoptemos en términos de modernización de la educación media en Colombia puedan tener continuidad en el tiempo, porque solamente así lograremos nosotros ver los resultados. Ministra, en el primer punto, ¿usted es partidario de crear el grado 12 para la educación media? Como les digo, mirando las experiencias internacionales y también lo que nos dicen los actores en las regiones, evidentemente sí hay una necesidad de aumentar en un año la escolaridad en el sistema educativo. Lo que está por definirse es en qué nivel, porque uno lo puede aumentar ese grado adicional en el grado a nivel de la media, el grado 2. Pero también uno puede aumentar ese año adicional a nivel de la básica primaria. Entonces, en vez de que haya 5 grados a nivel de primaria, que haya grado sexto. O lo puede uno aumentar a nivel de preescolar. Entonces, el ministerio, sobre la base de toda la información y con el acompañamiento de expertos, estamos valorando las 3 opciones que pueden existir. ¿Dónde es más conveniente? ¿Dónde da mejores resultados en materia de calidad? Desde el punto de vista de financiamiento, impacto fiscal, infraestructura, disponibilidad de maestros. ¿Dónde podría ser más útil y posible y con mejores resultados aumentar ese año? Entonces están concluyendo los estudios para poder presentar entonces al país una recomendación en términos de política pública. Pero se ha venido construyendo un gran consenso en todo el país, en todas las regiones, de que nuestros muchachos no se pueden graduar de bachillerato a los 15 años o a los 16 años. El mundo entero, inclusive en América Latina, los bachilleres de los países de América Latina salen con 17 años cumplidos o con 18 años. Salen mucho más maduros, ¿saben? Tienen una mayor claridad de lo que quieren hacer con su proyecto de vida y tienen desarrolladas de mejor manera sus competencias y sus habilidades. Entonces, eso forma parte del debate y de la discusión que estamos nosotros abordando en este foro en particular.
reflexionar sobre la educación media para garantizar que los muchachos no nos deserten, terminen exitosamente su bachillerato, logremos nosotros desarrollar esas competencias básicas que requieren para que sigan estudiando en educación terciaria, o bien un programa de educación superior, o bien un programa de formación para el trabajo, y puedan esos jóvenes entonces desarrollarse como seres humanos, como profesionales, insertarse adecuadamente en el mercado laboral y por supuesto construir un país competitivo y con equidad social. Perfecto, nos quedan 5 preguntas, continuamos con Marta Olaya de Colmundo y se prepara Mario Portillo de La Nación. Ministra, muy buenos días. Como sabemos, la MANE anunció un paro para el próximo 16 de octubre. Los estudiantes manifiestan que la preocupación más grande que ellos tienen es el déficit de 11.3 billones de pesos y que el gobierno no les ha dado ninguna respuesta frente a este tema. ¿Qué nos puede decir usted frente a esto, ministra? Bueno, yo primero que todo quisiera aclarar las cifras y decirles que si ustedes miran, y los invito a que hagan ese ejercicio académico, lo que ha sido el financiamiento de la educación superior pública, especialmente de las universidades públicas en Colombia, en los últimos 20 años, ustedes encontrarán que nunca como en este gobierno del presidente Juan Manuel Santos se ha fortalecido con más recursos públicos a las universidades públicas. No se convierte esa educación en una educación terminal, donde el muchacho sale, se gradúa de bachillerato en la media técnica, ingresa al mercado laboral, pero las competencias que se le desarrollaron no le permiten seguir formándose más adelante. Entonces eso es lo que no puede suceder en el sector, y ahí hay que hacer una revisión profunda de la media técnica en Colombia para que entonces tanto la media técnica como la media académica desarrollen las competencias del siglo XXI de estos jóvenes para que puedan tener diferentes rutas en su proceso de formación, que entren por ejemplo a un nivel técnico profesional, salen con su diploma, pueden entrar a trabajar, pero que más adelante puedan volver al sistema educativo, hacer un programa tecnológico, pueden retirarse, entrar al mercado laboral. Y así, es decir, que haya pasarelas que les permitan a nuestros jóvenes estudiantes formarse a nivel de educación superior en los diferentes niveles, pero al mismo tiempo vincularse al mercado laboral. Modernización tendría 4 elementos concretos. En primer lugar, el currículo y los modelos pedagógicos. Hay que modernizar esos currículos. Nosotros no podemos seguir con currículos del siglo XIX o del siglo XX cuando estamos en el siglo XXI, cuando estamos en la era del conocimiento, cuando tenemos que generar a los estudiantes esas competencias que los haga aptos para desempeñarse en el siglo XXI, que está basado, insisto, en la economía del conocimiento, en la innovación, en la generación de nuevas ideas, en el desarrollo de esas competencias básicas y socioemocionales que hoy no les estamos desarrollando a los estudiantes para que se desempeñen exitosamente en un mundo que es totalmente incierto. Entonces lo primero es modernización de currículos y modelos pedagógicos. Lo segundo, tenemos que definir cuál es ese perfil de estudiante, de egresado que queremos tener en nuestro país. ¿Qué tipo de bachiller queremos nosotros graduar en nuestro país? ¿Con qué tipo de competencias? ¿Cuáles son esas competencias que hoy requiere el mundo global? Entonces, esa es la segunda gran pregunta y modernización que nos toca llevar a cabo. Lo tercero son los maestros. ¿Qué tipo de maestros necesitamos nosotros tener? ¿Con qué tipo de formación? No es lo mismo tener un maestro para la básica primaria o para preescolar que el maestro del grado 10 y del grado 11. Entonces hay que revisar a fondo cuál es el perfil deseable del maestro del grado 10 y del grado 11 para ver qué tipo de competencias tenemos que desarrollar. ¿Cómo hacemos para atraer los mejores profesionales para que sean nuestros maestros del grado 10 y del grado 11? Y de esa forma nuestros estudiantes puedan desarrollar las competencias que se requieren. Y lo tercero, o cuarto, tiene que ver con fortalecimiento institucional, revisión estructural del sistema educativo. ¿Serán suficientes los años de escolarización que existen en Colombia? ¿Será suficiente que tengamos solamente desde el grado 0 hasta el grado 11? El grado 10 y el grado 11, por ejemplo, no son de carácter obligatorio. La ley 715, que es la ley de educación,
prevé como años obligatorios desde el grado 0 hasta el 9º grado. O sea que la media en Colombia como grados no son de carácter obligatorio. Entonces es una reflexión profunda. Entonces, no deberían ser el grado 10 y el grado 11 de carácter obligatorio, punto número 1. Y segundo, no concebimos nosotros un país donde los estudiantes o nuestros jóvenes pues terminen su formación en el grado 9º y no continúen su proceso exitosamente y terminen la media. Y lo tercero, los estudiantes de bachillerato se están graduando muy jóvenes en Colombia, de 15 y de 16 años. Entonces tenemos que hacer una revisión también, a ver si en Colombia entonces hace necesaria una educación de calidad. Son muchos los componentes y los factores que inciden en esa educación de calidad. Pues uno de ellos, por supuesto, son los maestros, tal vez lo más importante. Lo segundo, el currículum, los procesos pedagógicos que se adelantan. Otro componente importantísimo, las nuevas tecnologías, el uso de las nuevas tecnologías con intencionalidad pedagógica. Otro componente importantísimo, la infraestructura. Necesitamos que los estudiantes y los maestros tengan condiciones dignas para el aprendizaje. Y hemos visto que aquí en Colombia, sobre todo en algunas regiones y sobre todo en las escuelas del sector rural, pues hay muchas escuelas que su condición de infraestructura es realmente muy precaria. Entonces ahí se requieren grandes inversiones, grandes recursos, precisamente para mejorar esas condiciones en materia de mejoramiento de la infraestructura. Yo le quiero decir, en este gobierno hemos invertido 1.6 billones de pesos y hemos mejorado, reconstruido, adaptado 4.800 sedes educativas en todo Colombia, especialmente en el sector rural. Pero por supuesto eso no es suficiente, toca seguir invirtiendo más recursos del gobierno nacional, de los gobiernos locales, porque los gobiernos locales invierten muy poco de sus propios recursos en educación, porque dicen, no, todo lo gira el gobierno nacional con el SGP, pero de sus tributos locales, y eso es algo que ustedes deberían indagar y poner en la palestra pública, que todos los padres de familia sepan cuánto invierte ese alcalde o ese gobernador de sus propios recursos que recauda en la educación de los niños y de los jóvenes del municipio o del